Hola, ¿cómo está? Bienvenida, bienvenido nuevamente a este su programa Punto de Fuga, a través del 107.5 y por supuesto a través de lo que es las pantallas de Lagos TV. Como lo anunciamos en el primer programa de esta temporada, ahora nos vestimos de grande, estamos con televisión y por supuesto acá con nuestro compañero Javier Agüero. ¿Cómo está, Javier? Muy buenos días, querido colega. Contento nuevamente de estar en Punto de Fuga, nuestro programa que desde este año corre televisadamente, pero también a través de la radio y en diferentes plataformas. Y contento también por la invitada especial que tenemos el día de hoy y que con la que seguramente vamos a tener una conversación muy interesante y muy contingente por lo demás, aunque la educación siempre es un tema contingente. Así es, una educación en la cual pasan los gobiernos, ¿cierto? Hay promesas, pero quienes realmente están ahí, no en los discursos ni en la planificación de los segundos pisos de la moneda, los que realmente están siempre ahí son los profesores en un aula, con muchos desafíos, con también, no como se merece, el sueldo directamente hablando. Y siempre recuerdo, antes de presentar a nuestra invitada, lo que dijo la ex canciller Angela Merkel, ex canciller de la poderosa Alemania, ¿cierto? Cuando los médicos le estaban pidiendo aumento y otras especialidades, y ella les dijo que no. Ah, porque le criticaban que los profesores tenían sueldos tan altos. Imagínense, yo cuando lo leí esa noticia, Javier, dije, estoy escuchando bien, estoy leyendo bien. Y claro, ella les dijo un mensaje, ustedes no serían nada, no se hubieran formado si no fuera por los profesores. ¿Aspiramos a eso en algún momento? El sueño nunca está de más. Por eso vamos a presentar a continuación a la presidenta del Colegio de Profesores Comunal Osorno, la profesora Laura Jara. ¿Cómo está, profesora Hola, y muy buenos dirigente? días. Bienvenida. Yo estoy Bienvenida. muy bien, muy bien. Y contenta de la invitación que ustedes me hacen y estar aquí en la Universidad de los Lagos. Gracias a usted, pues. ¿Qué te parece, Javier? La tenemos en vivo y en No, directo. por supuesto, un honor para nosotros tener una representante de un gremio, ¿no? Así es. Al día de hoy, donde los gremios, los sindicatos, todo lo que tiene que ver con este articulado que está por fuera del poder, de los poderes centrales, digamos, están más bien son Ujú. fenómenos en extinción. Pero ver a gente que persiste y que resiste desde el trabajo gremial, colegiado, Mm. etcétera, es ya como un impulso, una inyección de energía. No sé si quieres comenzar tú haciendo alguna Mira, es que pregunta. tenemos tan, ya empezamos, dije, estamos con tantas ansias de consultar que, mire, nos estamos casi aquí como quitando la pregunta. No, lo primero, pensando, estimada dirigenta, líder dirigencial, pensando en las familias, en tanta incertidumbre que hay, tanto bombardeo noticioso desde qué pasa con las clases, Ujú. la labor del profesor que muchas veces injustamente se cuestiona y lo que se está viviendo, que es obviamente un síntoma, una evidencia, pero no es lo concreto, en los colegios. ¿Cuál es el diagnóstico así en primera instancia? ¿Qué pasa en la juventud, en los escolares que, insistimos, sabemos que no son el problema, viene mucho de fondo? Ujú. Bueno, desde nuestra mirada como directorio comunal y como profesorado de la Comuna de Osorno, yo creo que el diagnóstico ya está dado porque sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos en una sociedad muy violenta y estamos viviendo también familias que están muy perturbadas también por lo mismo, por la violencia. Por lo tanto, esto se va, digamos, decantando finalmente en el aula, en el establecimiento, en la comunidad escolar, porque los estudiantes, desde los más pequeñitos, desde la edad preescolar hasta la enseñanza básica, enseñanza media, arrastran ellos las dificultades que traen del hogar. Entonces, esto no es un problema que es de hoy. Ya no es un problema de hoy, es un problema de ayer, que se ha venido arrastrando, yo diría que por lo menos una década, ya, y que hoy día ha hecho crisis finalmente. ¿Por qué? Porque nosotros como comunal hicimos una declaración a los medios y a la comunidad y la verdad es que, como diría el escritor, esta era una crónica de una muerte anunciada, ¿te fijas? Más tarde, más temprano íbamos a tener que vivir esta sangrienta situación de que se haya quitado la vida a un integrante de la comunidad por parte de otro integrante que lamentablemente no estaba con su salud mental, ¿no es cierto?, en condiciones
Y entonces ese es un problema que se viene arrastrando. Yo creo que también en base a la experiencia, aquí había una situación que tampoco se le puso en el momento, no se atacó, que fue la pandemia, la post-pandemia. Ha habido un cambio, pero notorio en los estudiantes. Yo trabajé 40 años con menores de la enseñanza media, ya que tú tienes estudiantes entre los 13, 17, 18 años, ¿ya? Entonces el cambio fue rotundo, especialmente en algunos que obviamente si tú vas a lo profundo te vas a encontrar con situaciones de conflicto en la familia. Entonces tenemos estudiantes que han permanecido en el tiempo encapuchados, a rostro cubierto, no se quiere develar, apenas tú les ves los ojitos. Estudiantes que andan con la cabeza agacha, que llegan con los pies arrastrando, que no quieren hablar, que no quieren comunicarse. Sí, es mucho más que una moda. Tenemos muchos estudiantes con depresión, tenemos muchos estudiantes con ideación suicida, tenemos muchos estudiantes que tienen momentos de trastornos de la personalidad. Porque mira, ellos vivieron, al igual que nosotros los adultos, claro, nosotros somos adultos, tenemos muchas más herramientas para resolver nuestros conflictos. Entonces, ellos vivieron, primero, estar encerrados, ¿no es cierto? Estar encerrados. Fíjate que se descubrió ahí, cuando empezamos a tratar de cómo nosotros íbamos a suplir la presencialidad, que no había conectividad. ¿Puedes creer eso? En un país totalmente tecnologizado, en esta comuna en particular, voy a hablar de la comuna de Osorno, teníamos las herramientas, pero no había conectividad. ¿Ya? Entonces los estudiantes tenían, claro, acceso libre a las redes sociales, ¿ya? Gratis, pero no a conectarse por Zoom o por los distintos medios para poder conectarse y hacer la clase. Y tampoco tenían a veces los dispositivos porque tenían que esperar que llegara el papá, la mamá, para conectarse de ese teléfono. Entonces, tenemos eso. Segundo, estaban solos en el hogar. No había quien los apoyara, los controlara, pasaban todo el día acostados, ¿ya? Tercero, vivieron en carne propia el COVID por parte de sus padres, sus adultos, vivieron la muerte de padres, madres. Yo lo viví, tengo estudiantes que se le murió el papá, se le murió la mamá, se le murió la abuelita y quedaron algunos con secuelas. Entonces, cuando volvimos a la presencialidad, nadie atacó el problema. O sea, nunca nos sentamos a conversar. Fue casi como, ya, ahora estamos en presencial. Exactamente, listo. Así fue. Ya. Volvimos y como decimos en chileno, chicoteamos los caracoles y seguimos trabajando, como que aquí no había pasado nada. De alguna manera hubo apoyo psicosocial para los estudiantes, pero yo te digo, para nosotros los adultos también no hubo ninguna. Gracias, Presidenta, gracias, Laura. Claro, está la muerte de la profesora en el norte, que es a todas luces una tragedia, sobre todo cuando se trata de un oficio tan noble, tan importante, tan relevante para la vertebración de una sociedad completa, ¿no? ¿Qué haríamos sin los profesores? Siempre recuerdo a Camus cuando recibe el premio Nobel, se lo dedica a su profesor de Argelia, ¿no? Él, siendo una persona muy pobre, un profesor hizo en su vida la diferencia. Perdón. Entonces, claro, bueno, pero atendiendo a este hecho terrible, funesto, trágico, de la muerte de una profesora en el norte, la explicación a esto, ¿no? ¿Es solamente el hecho de que en Chile se ha desarrollado en los colegios una violencia particular, o podríamos buscar las causas o intentar explicar algo tan terrible como lo que ocurrió en una dimensión más estructural, como lo que usted está señalando, ¿no? Jóvenes, niños, niñas que nacen en contextos de absoluta vulnerabilidad, donde la familia casi completa es narcotraficante y la otra parte está presa o hay problemas de alcoholismo, etcétera, ¿no? Niños que reciben muy mala educación primaria, muy mala educación de salud, que pasan por el Sename. Bueno, nadie podría esperar que después de esa experiencia surja un monje tibetano, digamos, ¿no? O sea, es muy difícil. A contrapelo, digamos, de la situación que puede vivir un niño pensando no en el colegio alemán, el colegio francés, todo higiénico, todo ecologizado de maldad, entre comillas, ¿no? En cambio, para la educación pública, efectivamente, el entorno ya de la escuela puede ser violento, pero eso se arrastra desde otras partes. Entonces la pregunta es, desde un lugar de origen, digamos, cultural, social, económico,
La pregunta es esa, ¿no? ¿Es estos hechos de violencia propios de la escuela y ocurren en el espacio escolar? Sí, estamos claros. Pero no tienen una explicación más estructural, más principal, y que tiene que ver con una sociedad que hemos construido, ¿no? En donde al final el desenlace o los desenlaces de esta sociedad tremendamente desigual, ¿no? O sea, una desigualdad Así es. brutal, Ujú. terminarían por explicar este asunto. Yo no sé si este niño que asesinó a una profesora, que haya estudiado en un colegio particular, en un entorno donde hay libros, donde hay discusiones, donde hay viajes, donde si tiene algún problema inmediatamente va a ser asesorado, va a tener terapia, bla, 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 etcétera. ¿Hubiera pasado esto en un colegio de esta naturaleza? ¿O estaríamos hablando ahí de un fenómeno aislado? Pero quizás como ocurrió en un colegio público, no, este es un fenómeno generalizado. Ujú. Pero es de alguna forma estigmatizar al estudiante violento pobre. Esa Mm. es como mi No, inquietud. no, fíjate, yo difiero contigo. Yo creo que esto se da en cualquier ambiente, sea público o privado. Ya la sociedad ya está contaminada, la sociedad ya está tóxica, estamos en una sociedad muy polarizada y eso obviamente lo viven los menores al interior de su familia, ¿ya? Ahora decir, con lo que tú comentas, es triste decirlo y quizás violento y que lo sepan los padres apoderados y la comunidad en general. Finalmente los establecimientos educacionales se han transformado en tierra fértil para el consumo y para el tráfico. Y también a raíz de eso se genera también la violencia. Tenemos también estudiantes que tienen familias responsables, adultos responsables, que hacen el esfuerzo. Yo siempre trabajé en la educación pública, entonces hablo desde esa experiencia. Hacen el esfuerzo, trabajan en conjunto con el profesorado, con la unidad educativa, para sacar adelante a su hijo, su hija, a su pupilo. Lo sacan adelante. Pero también tenemos otros grupos aislados que buscan este sector como un medio para conseguir su fin. Entonces, me viene aquí el recuerdo, nosotros hoy día se han ido proclamando, o sea, se han ido, digamos, aprobando algunas leyes, ¿no es cierto? Que el uso del celular, que la convivencia escolar, etcétera. Pero, lamentablemente, estas leyes se promulgan y no vienen con el reglamento, no vienen con el presupuesto, no vienen con la capacitación. Y lo que ustedes dijeron al principio, claro, ojalá hubiéramos tenido esa dirigente alemana acá en Chile para que realmente valorara el trabajo que hace la profesora y el profesor al interior del aula, porque mucho de lo que se logra con nuestros adolescentes, con nuestros niños, es gracias al trabajo de esa profesora y ese profesor en el aula, que finalmente tú te estás esforzando para hacer, no solamente porque, ¿cuál es nuestra misión? Como profesor y profesora. Tú estás contratado para estar en el aula y hacer tu clase, entregar tus contenidos, desarrollar el momento de aprendizaje y que los chicos avancen en los conocimientos. Pero también hay otro entorno que es la formación integral del estudiante. ¿Te fijas? Entonces, hoy día los profesores y las profesoras tenemos muy pocas herramientas y hoy día también estamos muy desvalidos cuando se presentan este tipo de situaciones, porque te piden a ti que asumas responsabilidades para las cuales tú no estás preparado. ¿Te fijas? Mire, y Sí. una breve, bueno, continuando un poco con su Sí. argumento. En este caso, el anuncio del presidente Kast, un anuncio de ley de las escuelas Sí, protegidas, sí. ¿no? Donde básicamente va a ser un empadronamiento, digamos, ¿cómo se llama esta la ley de sospecha? Que se hacía en las calles, digamos, Claro. te van a revisar la mochila, probablemente por Exacto. tu aspecto. No sé si, insisto por eso, que creo que hay una dimensión de clase no menor. No sé si pasa el mismo problema lo tiene el Colegio Alemán de Santiago con un colegio de la Legua, no sé si sea exactamente el mismo. Entonces, preguntarle si usted estaría de acuerdo con este tipo de leyes. A mi modo de ver, y ahí también disiento con usted, creo que son dos fenómenos que sean de manera distinta dependiendo del contexto Claro. cultural y económico. Si una ley como esta no va a tender a estigmatizar finalmente más al estudiante. Así es. Nosotros como Colegio de Profesoras y Profesores de Chile no concordamos con este proyecto de ley y con las medidas que se están sugiriendo, ¿no es cierto?, para poder un poco atacar la violencia que se ha generado en los establecimientos educacionales,
porque finalmente tú estás, es como el dicho popular también, o sea, le estás poniendo paño frío, pero no resuelve la situación. Imagínate tú estás revisando las mochilas o ese tipo de cosas, pero estás atacando, no estás atacando el problema de fondo. Ujú. No estás atacando el problema de fondo. Con eso tú no vas a solucionar nada, porque finalmente de una u otra forma, el que quiera tener un acto violento lo va a resolver de otra manera. Entonces, en particular, nosotros no estamos muy de acuerdo con el planteamiento de todas las medidas que se quieren tomar a través de este proyecto de ley, porque no está atacando el fondo. Claro, bueno, escuchando ambas partes acá, y me imagino que los auditores y los televidentes también, en esta conversación tan interesante. Le quería preguntar, Laura, usted ya lo mencionó, los profesores muchas veces no estamos preparados para esta situación. Hay tantos ejemplos como desde cuando se estableció la ley TEA, Ujú. y por eso yo decía desde el segundo piso, entre comillas, como de todo, es muy fácil dictar normas y todo, pero la realidad desde cultural, geográfica de nuestro país es muy distinta. ¿Qué pasó con la ley TEA? Todo perfecto en cuanto a la idea, pero en los colegios las profesoras, las educadoras de párvulo no estaban preparadas. Entonces se producía todo un conflicto, un choque ahí y de frustración. Y en el caso de la situación que se está viviendo, hay la percepción también de que la familia, por una parte, se supone que es parte de la comunidad escolar. Mm. Familias, ¿cierto? Autoridades, colegios. Pero yo siento que las familias cuando, comillas, les conviene, dicen, no te educan en el colegio, pero ¿cómo en el colegio no te enseñaron? Pero, por otra parte, la familia sí tiene un rol, o el apoderado, muy incidente cuando quiere reclamar algo Mm. en la comunidad. ¿Por qué cree usted que se hace esta disociación, si es que existe, en la comunidad escolar como un ente cohesionado? Porque si fuera un ente cohesionado, donde todos cumplieran la pega, autoridades, los profesores en su rol, pero la familia como primera escuela, tal vez ese adolescente, ese niño, ¿cierto? No vería la digregación, porque cada vez que uno ve la digregación, o separa Mm. y vencerás. Eh, ¿Cuál es el rol del apoderado? ¿Cómo lo ve usted en las reuniones de Bueno, apoderado? En fin. el rol del apoderado es ser un colaborador en la educación y en la formación de su hijo, de su hija. Ese es su rol. Y cooperar con la unidad educativa. Yo siempre lo he manifestado, o sea, nosotros no somos enemigos y no estamos de frente, tenemos que estar de lado y en conjunto, trabajando como equipo. Entonces, este es digamos, un desafío que tiene la unidad educativa de poder trabajar con los padres apoderados mancomunadamente para poder sacar adelante a ese estudiante. Ahora, yo entiendo a las familias, a los padres que tienen estudiantes TEA. Ellos primero tienen que aceptar la situación por la cual que están viviendo, o por la que van a pasar o van a estar así el resto de su vida. Tienen que enfrentarlo y también tienen que conocer y saber cómo funciona ya la mente de un niño o una niña, ¿no es cierto?, con esta situación. Algunos son situaciones más críticas que otros, algunos son más manejables que otros. Entonces también ellos están enfrentados, digamos, a aceptar esto que les toca vivir. Entonces, cuando llega el niño, la niña, llega al aula, llega al establecimiento educacional, claro, se siente muy discriminado, ya se siente muy discriminado. Pero es difícil el trabajo, es muy difícil. Yo siento, obviamente, nosotros tenemos que aceptarlos, tenemos que respetarlos, tenemos que brindarle el mejor servicio, pero como yo te manifestaba, el profesor estudió, o sea, nosotros estudiamos pedagogía, estudiamos psicología y etcétera, ¿ya? Y nos formamos para poder atender a los estudiantes, pero para entregar conocimiento. Pero cuando tú tienes un estudiante que tiene estas distintas capacidades, ¿ya? Cuesta. Entonces, no es fácil. Y piensa tú que estás en un aula pequeña donde hoy día no son, hay todavía establecimientos acá en la comuna que tienen más de 40 estudiantes, 45 estudiantes. Entonces, imagínate tú cuando se te descompensa un niño, una niña. Tú no puedes dejar el curso solo. Hoy día ni siquiera puedes tener grupo de WhatsApp dentro de la sala de clase con esto de la ley de los celulares y todo. Entonces, es complicado, te fijas, pero la idea siempre yo voy a sostener es trabajar en equipo,
conversar con respeto y buscar las alternativas para que ese niño, esa niña salga adelante. Entonces, pero necesitamos formar un equipo, no que se delegue toda la responsabilidad en quienes no tenemos toda la responsabilidad. Claro. Nos quedan un par de minutos, ¿no? Presidente, mire, hacerle la siguiente pregunta. Bueno, la educación es parte de un entramado mayor que es un sistema ideológico, político, etcétera. Así es. La educación siempre va a ser, el sistema educativo más bien, va a ser la expresión de un sistema político imperante, de lo que un sistema político busca, digamos, en el ámbito educativo. No sé, cuando Pinochet llega al golpe de Estado, lo primero que borra es el proyecto de la ENU, ¿no? Intuyendo, de la Escuela Nacional Unificada de Allende, intuyendo de que en la educación hay un proyecto de sociedad completa, ¿no? El sistema educativo no es ingenuo, no es baladí, es algo tremendamente relevante. Entonces, ¿por qué le hago esta introducción? A propósito de la agresión que sufrió la ministra en Valdivia, la ministra de Educación, sí, a todas luces cuestionable. Una universidad no puede permitir algo así. Las personas que los agresores tendrán que tener las sanciones que merezcan según el estatuto universitario. Así no es. Lo sé, pero por supuesto que es algo que no se puede aceptar. Además hubieron epítetos contra su origen identitario, ¿no? Bueno, es una mujer, fue golpeada, o sea, hay un montón de antecedentes y de variables que hacen de esto una cuestión bien horrible, ¿no? Por lo demás, ahí donde llega la violencia es porque se acabaron las ideas. Exacto. Y eso a mí me parece ya complejo. Bueno, no obstante, ahora viene el coma. No obstante, después de que la ministra con toda justicia descansa de este periodo, de este momento traumático, a una entrevista. Y señala algo que ya la cosa empieza a oler a ideología, ¿no? Ajá. Porque dice lo siguiente, lo tengo acá. Este nivel de violencia estudiantil no lo he visto en Estados Unidos ni en otras partes del mundo. Falso, absolutamente falso. Totalmente falso. Porque Estados llegan Unidos con metralleta y los matan a todos. Entre los años 2000 y 2022 se registraron 1.375 tiroteos en escuelas norteamericanas, con más de 500 muertos y más de 1.100 heridos. Si ampliamos la mirada, desde 1999, a partir de la masacre de Columbine, la más famosa, exacto, se han contabilizado cientos de episodios adicionales con una tendencia creciente en el tiempo. Solo entre 2021 y 2023 hubo más de 900 incidentes, el mayor número en 4 décadas. Reuters. Pero no solo se trata de cantidad, sino de brutalidad, ¿no? En Columbine los estudiantes asesinaron a 13 personas, marcó un antes y un después. Después vieron otros eventos como Sandy Hook, con 26 víctimas, etcétera. Bueno, la ministra no puede decir algo así. No puede decirlo porque ella vive allá, vivió allá, ahora está aquí en Chile, y todos somos espectadores, por supuesto, y conocemos y sabemos lo que ha pasado, por lo tanto, o sea, es una sociedad súper violenta, más violenta que la nuestra, por lo mismo tiene muchas más medidas de seguridad, o sea, piensa tú en los escuelas o colegios más vulnerables en Estados Unidos están los detectores de metales, o sea, y más encima, o sea, todos los que van ahí dejan todas sus cadenas y sus cosas afuera, adentro van a estudiar y después afuera hacen otras cosas. Entonces no puede decir una cosa como esa. Claro, ahí pasamos. Está faltando a la verdad. Falta la verdad en el entendido que, bueno, no vamos a obviar en ningún caso lo que le ocurrió porque fue tremendo e injusto, pero bueno, después cuando pasa eso y se da el salto hacia lo político, se empieza a engancharse con el factor ideológico y aparecen fake news también, ¿no? Estados Unidos debe ser el país más violento en términos de su sistema escolar del mundo, a tal nivel que se ha transformado en un fenómeno de investigación, digamos, donde concurren de diferentes partes del mundo a estudiar qué pasa, que hay tanta violencia en los establecimientos escolares. Bueno, una de las consecuencias también de lo que está ocurriendo en nuestro país a propósito de estos actos de violencia, que vamos a seguir discutiendo y es muy probable si efectivamente son cuestiones sistémicas, son hechos aislados, es una mezcla de ambas. En ese sentido usted ha sido muy clarificadora con todo lo que nos ha dicho el día de hoy. Nos quedan unos minutos, ahí nos está avisando nuestro colega Iván, y quería preguntarle por el tema dirigencial, porque muchas veces, cierto, la dirigencia, el colegio de profesores está ahí, en los medios está, el rostro está, como se dice, enfrentando el todo. También somos muy violentados nosotros por la sociedad. Enfrentando el todo. Entonces, sí, solamente por tener un cargo gremial, un cargo dirigencial, un sindicato, somos muy también violentados. Eso. Entonces quería consultarle en ese aspecto. ¿Cómo evalúa la relación de ustedes como gremio en lo comunal, primero con las autoridades
las situaciones que ocurren acá en la comuna, pero también cómo es la sincronización con el Colegio de Profesores nacional. Eso se lo pregunto porque muchas veces en distintos gremios, excepto yo creo que en el Colegio Médico, pero muchas veces persiste el centralismo dirigencial. Entonces, si hay centralismo, ¿y cómo evalúa usted esta sincronización de acuerdos con las autoridades comunales en pos de la mejora de la educación en todos los ámbitos? Bueno, nos quedan poquititos minutos. Solo decir que nosotros somos una asociación gremial, ¿ya? Por lo mismo nosotros representamos a todas las profesoras y profesores de Chile que estén agremiados. Decir también que nosotros somos el gremio más grande de Chile, ¿ya? Y que todo lo que nosotros hacemos por el bienestar de nuestros profesoras y profesores también repercute en los que no son socios, que no son agremiados. Todos los logros y todo lo que hemos alcanzado hasta el día de hoy, desde la dictadura, ¿ya? Han sido logros que alcanzan a todas las y los profesores de Chile. Entonces somos un grupo, un gremio solidario, ¿ya? Segundo, decir que nosotros obviamente como Comunal Osorno estamos estamos en directa conexión con nuestro directorio nacional. Nosotros tenemos directorio nacional, directorio regional y directorio comunal. Tenemos nuestras asambleas donde tomamos nuestros propios acuerdos en base a la contingencia y por lo tanto estamos alineados. Tenemos ciertas diferencias que son más no son de fondo, sino que de la forma, porque cada comunal es diverso, distinto. Nosotros como directorio y particularmente yo como presidenta, yo he dicho la comuna independiente de Osorno, porque nosotros tenemos nuestras propias situaciones particulares que tenemos que resolver con las autoridades de la comuna o de la provincia. Ahora, en cuanto a nuestra relación con las autoridades comunales, bueno, nosotros tenemos nuestro representante legal, todos los colegios municipalizados, que el alcalde, don Jaime Bertín, y tenemos también nuestro sostenedor, que el jefe de edad en subrogante. La verdad es que, mira, particularmente desde mi posición como mujer, como profesora, como dirigente, siempre ha sido en base al respeto. A veces, claro, cuesta ser respetuoso cuando lamentablemente no te están entendiendo, ya están faltando a la verdad, no dicen las cosas como son. Entonces, este directorio particularmente está atacando las situaciones desde raíz, y la raíz para nosotros en este minuto lo único que nos puede amparar es la ley. Hemos tenido bastantes diferencias con cómo ha trabajado el DAEM con nosotros como funcionarios, que tienen que ver con la ley de titularidad, que tienen que ver con la deuda histórica, que tiene que ver con la supresión de horas, que tiene que ver con el PAD en 2026, y estamos en eso, teniendo permanentemente conversaciones con ellos, y bueno, lamentablemente si no nos escuchan o ellos creen siempre tener la verdad, y esperando de que nosotros siempre estemos reclamando a la Contraloría y esperando que la Contraloría resuelva, bueno, vamos a seguir siempre el camino de la justicia y de la rectitud, y siempre pacíficamente, porque nosotros obviamente como profesores y profesores siempre vamos a ser pacíficos, pero sí estamos en nuestro derecho de poder manifestarnos, porque estamos viviendo en una sociedad democrática y nosotros tenemos derecho a manifestarnos. No por eso, como están planteando en ese proyecto de ley, no nos van a apresar o nos van a juzgar, porque sí tenemos derecho a disentir cuando no estamos de acuerdo y nos estamos sintiendo afectados. Yo solamente preguntarle, no puedo dejar de preguntarle, le quito ahí, pero nos queda un minuto. Un minuto. ¿Qué mensaje le entrega a estas generaciones que se están formando, por ejemplo, acá en la Universidad de los Lagos, generaciones de pedagogos, y que muchas veces se tuvieron por parte de la familia, sobre todo, no estudié esa carrera, pero están ahí formándose? Mira, yo creo que lo primero que hay que hacerse es un autoanálisis. Si tú realmente tienes esta vocación de servicio, si tú realmente sientes que tu camino es la pedagogía, sigue adelante. Quizás a lo mejor no vas a recibir los beneficios económicos como se mencionaba al principio de esta entrevista, pero sí tu mayor satisfacción va a ser que vas a guiar a niños, a niñas, a jóvenes para que tengan una vida mejor, para que sean ciudadanos de bien y para que sean felices. De verdad que lo que tú haces, yo trabajé durante 40 años, pasaron cientos de personas por la sala de música
y contribuir con mi granito de arena para que esta sociedad sea mejor. Entonces, adelante, sigan adelante y les va a ir bien. Si hacen las cosas bien, les va a ir bien y van a ser muy felices también, educando y formando a las nuevas generaciones de nuestro país. Formando vidas, Javier. Lindo mensaje. No, nada más. Muchas gracias, presidenta. Un honor tenerla acá. A mí todo lo que tenga que ver con lo gremial, con lo sindical, con las agrupaciones de seres humanos que en función de objetivos comunes se reúnen y se vinculan haciendo y ejerciendo política, me parece algo para celebrar, digamos, tal y cual como usted lo señala, porque efectivamente hay un poder central que tiene disposiciones, pero esas disposiciones y esas políticas que se lanzan desde un poder central independiente del gobierno que sea, tiene que tener una contraparte en la sociedad civil, ¿no? De lo contrario, viviríamos permanentes autocracias o tiranías donde la sociedad civil no se organiza ni responde. Entonces, siempre que veo o estoy cerca de una persona que representa un gremio, siento cierta esperanza en la humanidad de que hay capacidad de amar lo colectivo, de reunirse en torno a problemáticas comunes, identificar objetivos e ir a la defensa de esos objetivos. Así que muchas gracias y bueno, como le digo y le repito, un honor haberle tenido acá. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, y no podemos dejar de decir que la presidenta del Colegio de Profesores Comunal, Laura Jara, es una permanente también panelista de programas. Ahí también en nuestro colega de Radio La Mega, ¿sí? Ahí, en La Mega, en Buena Hora, todos los días viernes a las 18:30 horas. Estamos hablando de educación. Para que aprovechen de escucharla. Punto de Fuga, 107.5 y las pantallas de Ulagos TV. Vamos a la pausa y ya estamos nuevamente junto a ustedes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a nuestro programa Punto de Fuga, aquí con mi colega, la leyenda Marcelo Morales, en este segundo tramo. Muy simpático, como siempre, Javier, sí, aquí. Es la leyenda, sí, así fue bautizado y es conocido en todo un humilde servidor. En todo nuestro ambiente. Tuvimos recién a la presidenta del Colegio Comunal de Profesores. Oye, una mujer, primero que decirlo, de convicciones. Totalmente, con ese tono gremialista, sindicalista, un poco en extinción, que yo, como decía por ahí, lo agradezco siempre, porque siempre es las personas que trabajan en espacios colegiados, gremiales, sindicales, etcétera, suponen pensar, digamos, el poder, de alguna forma, ¿no? Entonces, sí, muy, muy interesante lo que nos dijo y su visión también está muy particularizada por lo que ella vive dentro de la sala de clase. O sea, uno puede teorizar, decir cuestiones, pero ella está ahí donde las papas 40 queman. años. 40 años profesora de música, así que muy bien. ¿Cuántas generaciones? Oye, Javier, pasaron por ella, claro, sí, formadas por ella. Fíjate que ese es lo interesante, Punto de Fuga, porque hemos tenido tremendos intelectuales a través de la magia de lo que significa la virtualidad. Gracias a la gestión de Javier Agüero, tenemos que decirlo, sus conexiones, sus redes son de alto nivel. Y, es corrupción, más bien. Ya, hay una coima ahí. Y nos hacía falta alguien comunal, presencial, que justamente viera los dos lados. Así que nuevamente reiteramos el saludo y el agradecimiento hoy a la profesora y dirigente comunal Laura Jara. Pero ahora vamos a invitar a todas las auditoras y los televidentes a otro plano, al plano internacional. Porque, mira, qué increíble, Javier, no sé si tú concuerdas, me imagino que sí, y los auditores y los televidentes, que antes cuando uno veía las noticias, recuerdo yo, se veía como que el mundo estaba allá, era algo del mundo. Pero hoy día, todo lo que puede pasar en el mundo, en el otro extremo, más allá de la conectividad, está repercutiendo sí o sí en esta localidad y en cualquier localidad. Todos sabemos lo que está pasando, conflicto de Estados Unidos con Irán, estas amenazas de exterminio de la civilización, que parece que ahora no tanto, ahora que vienen los buques, etcétera, etcétera, ahí al estrecho de Hormuz. Pero hubo también una elección muy clave, ¿cierto, Javier?, en Turquía. En Hungría, donde un gran aliado de Trump, ¿cierto?, perdió, después de estar en el poder no sé cuántos años, 16 años, me suena como ciertos diputados. Explícanos, Javier, qué significa esta derrota de este presidente y por qué era tan importante para Trump. Bueno, es lo que tú dices, pierde las elecciones Orbán, elecciones democráticas, digamos, gana Peter Magyar,
que lo curioso es que eran del mismo conglomerado. Peter Magyar es un conservador, no es una persona que esté a la izquierda, ni un radical de socialdemócrata, no, en ningún caso, es una persona de derecha. Lo que pasa es que al lado de Orbán cualquier cosa parece izquierda, ¿no? Pero bueno, la sociedad húngara al parecer estaba, sobre todo, en los sectores más jóvenes, que yo lo que leí, una alta participación, estaba cansado el discurso anti-europeísta de Orbán, siendo que es un país que pertenece a la Unión Europea. Y bueno, en algún momento él también se autodefinió como el único, como la única democracia iliberal del mundo, ¿no? Era una mezcla de muchas cosas, ¿no? También estaba el neo-otomanismo, esta idea de reivindicar lo que en algún momento, como Hungría perteneció al Imperio Turco, reivindicar lo que el Imperio Turco fue. Una mezcla un poco extraña entre un nacionalismo, con un nacionalismo no europeísta, abierto al mundo en términos de libre circulación de mercancías, es decir, neoliberal. Lo importante también es que no es solamente simbólico, ¿no? O sea, cae un personaje clave en el entramado del ascenso y de la estabilidad de las derechas a nivel mundial. Era un gran aliado de Trump, como tú bien dices, ¿no? Fue uno de los presidentes que fue a visitar nuestro presidente también. O sea, aparecía como una figura clave porque dentro del tinglado de las ultraderechas y del contexto democrático había sido el gobierno más estable en el tiempo durante estos últimos 16 años. Por lo tanto, no es solo simbólico, particulariza no una reconfiguración total del globo, pero sí podemos observar aquí de que algo podría estar empezando a ocurrir. Ahora hay que ver lo que viene, porque quien le gana, Peter Magyar, queda con una serie o sea, no es llegar y sustituir 16 años de un gobierno que estructuró un tipo de sociedad particular y que la ancló también en leyes particulares y que ahora el gobierno que viene tiene que preocuparse de deshacer, disolver, generar otro tipo de perspectiva de mundo también. La gente que está también ahí. La gente que está ahí. No es llegar y transformar una sociedad, como lo hemos dicho otras veces, uno saca un software de un computador y lo mete en otro computador y funciona. Así no funcionan las sociedades y menos las sociedades contemporáneas que son ultra complejas. Pero hay que estar observando lo que va a pasar en Hungría. Es una derrota para la ultraderecha liderada por Trump en el mundo. Y bueno, paréntesis, Trump simplemente como que retardó el apocalipsis porque dice que en 21 días más, digamos, si Irán no se rinde, al parecer completamente, porque eso es lo que está pidiendo, rendición incondicional, bueno, se volvería esta amenaza de civilización. Y ahora no sé si viste que apareció vestido como Jesús en un... ¿Quién? Trump. No, eso no lo vi. Claro, porque empezó a pelear con el Papa. O sea, verdad. Y él que aparece, dijo que era tibio, poco menos. Ahí claro, que era muy liberal. Digo. Y aparece con una imagen del mismo como Jesús, así como liberando el mundo, es una cuestión muy psicótica. Pero eso es lo que podemos decir de Hungría, no hay que estarlo mirando. Era la democracia, perdón, era el gobierno más longevo de la Unión Europea que termina. Eso no es menor. Mira, gracias por la explicación. Pero quería que nos precise aún más. Este antieuropeísmo, ¿por qué las raíces son estas raíces históricas? Estas raíces de la configuración de esta mezcla de la visión neoliberal. ¿Cuál es el fondo de ese antieuropeísmo? Bueno, y habría que hacer un poco de historia, porque inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial son 7 los países que crean la Comunidad Económica Europea. Francia, Luxemburgo, Italia, Alemania, y ya me olvidé de los otros 3. ¿No Inglaterra? Inglaterra entra después. Entra después. Por ahí me puedo acordar. Ese es el antecedente de la Unión Europea, que es una cuestión más bien de recomposición después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y tiene como antecedente la necesidad de estabilizar económicamente a Europa después de haber quedado arruinada. Pero no obstante, después, ya en los años 90, pasamos a la Comunidad Europea, ¿no? Que es una moneda. Aparece el euro, se suman más países como España y Portugal, por ejemplo, países relevantes. Y ya en el siglo XXI tenemos la Unión Europea. Recordemos que hay un parlamento y en realidad no solamente es digamos, un conglomerado de países que ha permitido que efectivamente en los últimos 50, 70 años entre países europeos no haya guerra, ¿no? Eso es importante. Sino que también está la idea de ser un
digamos, un conjunto de países macizo que con su propia moneda puede resistir también a los embates de Estados Unidos, ¿no? Que tiene su propia moneda y genera sus propios intentos hegemónicos. Grecia pertenece también. Y es cierto que la Unión Europea, por ejemplo, justamente países como Grecia, cuando estuvo en su peor momento, 2013 o 2014, completamente en la ruina, quebrado, fue el Banco Europeo quien salvó a Grecia, ¿no? de una ruina total, de ser un Estado fallido. Entonces funciona. Contra eso se oponía Orbán, ¿no? Contra una idea de una Europa unificada contra Estados Unidos. Los dos grandes aliados de Orbán eran Trump al día de hoy y Putin, ¿no? Es decir, los dos neoexpansionismos más importantes y más relevantes de la escena contemporánea fueron factores, digamos, de apoyo en la campaña de Orbán. Entonces significa para ellos una derrota no menor. Por lo más, ese es un lugar, Hungría es un lugar como muy nervioso también de esta zona, ¿no? Como donde tú te desplazas de Europa a Asia hasta como en la mitad. Bueno, también es muy clave su posición geopolítica. Por ahí creo que se podría explicar la relevancia de todo esto. Ya, muy clarito en pocos minutos. Mira, te quiero llevar a otro plano, al plano nacional. El día 14 prácticamente, si bien asume el 11, se cumple un mes del gobierno del presidente José Antonio Kast. Y han habido varios episodios que todos los analistas lo consideran obviamente que no estaban, pero por nada en la visión de que podían ocurrir. Esto mismo del precio concreto de las bencinas. Por eso hablábamos que este mundo global no solamente es porque está interconectado, sino que como las repercusiones del estrecho de Hormuz, donde se produce este conflicto ahí, el detalle del conflicto en lo económico, del petróleo, este paso, ¿cierto? Cómo repercute en las bencinas y que esto hace que el chileno, la chilena, esté dando ahora opiniones de no, estamos mal, el por qué esto. Entonces, ese es uno de los grandes factores, ¿cierto? No haber usado el mecanismo también para paliar esto. ¿Cómo ves tú este primer mes tratando de sustraerse, como si tú no fueras un chileno y lo tuvieras que ver desde afuera? Porque ahora también está planteado este plan, un plan donde se quiere unificar, por así decirlo, toda una propuesta y que hasta donde yo tengo entendido, por ejemplo, en el gobierno de Boric, este plan de la nueva constitución era el todo. Falló el plan de la nueva constitución y obviamente el gobierno de Boric sobrevivió, se hizo camaleónico, todo lo que se ha dicho. Y el presidente Kast tiene su apuesta en un plan. Y los analistas, hasta donde yo he leído, manifiestan que si ese plan no se vota, no sale efecto, él tendría un grave y serio problema para todas las propuestas como un gobierno de emergencia. Claro. Bueno, me cuesta verlo como no chileno, sería imposible. Estaría mintiendo. Pero ahora, para el análisis. Claro, no, me toca tomar una posición, digamos. Pero bueno, haciendo un pequeño intento, hay una cuestión objetiva que Trump, los votos perdón, me equivoqué, de ultraderecha. Estamos soñando con eso. No, claro. Kast, el presidente Kast, tiene un voto fidelizado del 25%, y eso lo olvida. Lo olvidó, era de la primera vuelta. De la primera vuelta, lo olvidó Boric también. Entonces se narcotizan con el 60, 58%, que piensan que son sus votos, ¿no? Pero cuando empiezan a tomar medidas que no resultan populares para la gran mayoría de la población, vuelven al principio de realidad de que estrictamente ese 35% de votos o 30% con los que salieron electos presidentes son votos prestados, son votos volubles, ¿no? Y que van a depender, digamos, de la atmósfera política que se esté dando en un momento. Y en ese sentido, el hecho de que se hayan tomado medidas tan impopulares, ¿no? Y al mismo tiempo no solamente impopulares, sino que percibidas como poco sensibles, ¿no? Como hasta crueles. No haber soltado el mecanismo del MEPCO para paliar la crisis del petróleo, que es una crisis mundial, de la cual Kast no tiene culpa, pero sí tiene responsabilidad de cómo se enfrenta al interior del país. Eso creo que le ha traído un costo altísimo, pero altísimo. Ha bajado en la encuesta que mires el nivel de aprobación. No es tanto lo que sube, lo que es importante o interesante de ver es el nivel de desaprobación. Claro, que era uno de los puntos que siempre se mostraba de Boric. Exactamente, de Boric también. Boric cometió el mismo error.
la Boric manía, en un momento Boric fue la persona más amada del mundo, así, en todas partes, así, un presidente joven, como la canción de León Gieco, ¿no? Le hacían Eh, dibujitos a los niños allá afuera de la Moneda cuando iba a claro, salir. y un tipo muy carismático, así, una verdadera estrella de rock. Todo lo contrario de Kass, que es el anticarisma, ¿no? Es hacia adentro, no es muy expresivo, más bien introvertido. Pero bueno, esa popularidad a Boric también le duró poco. Y es una lección que los presidentes Mm. parecen no sacar. Ahora, eso es en el plano más objetivo. La segunda parte de tu pregunta tenía que ver con... Relativo a que el plan, El plan, perfecto. sí. El plan Tutti Frutti, Oye, que ¿te le fijaste llaman... que quedamos como congelados en un Sí, instante? Como que esta historia continuará. exactamente. Le Este plan, llaman... que es, Claro. se supone la Sí, sí, estructura sí, sí. política de él. Sí, que le han llamado el Reconstrucción Nacional, muy a lo Pinochet cuando hablaba de reconstruir el país. Le han llamado el plan Tutti Frutti también, que es una alegoría que no me gusta, porque es como un poco de todo. O este mega plan nacional, ¿no? Un poco imitando la lógica de Milei con el plan Omnibus, ¿no? La política del Omnibus, donde todo iba a ser abarcado. Y te encuentro toda la razón. Ahí donde para Boric la aprobación o no aprobación de la Constitución 2022, ¿no? De la primera Asamblea Constituyente iba a facultar o no llevar adelante todas sus políticas de gobierno que él tenía a la base como políticas refundacionales, este plan de ser rechazado, que no tiene mucha cara de ser aprobado, veremos. Hay mucho lobby que hacer, pero no se la ha jugado bien Kast tampoco con la oposición. De no resultar la Kast, bueno, condicionaría gran parte de su gobierno posterior. Le pasó a Boric no solamente con el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, donde se produce un corte, un quiebre, una fractura en el gobierno, sino también con el rechazo a la reforma tributaria de Boric, ¿no? Que lideró Marcel. Con esa reforma tributaria probablemente la idea de la refundación podría haber tenido una aplicación práctica, pero se rechazó y todo se vino abajo. Si no le resulta Cast este plan que tú estás señalando, este mega plan que todo lo incluye, las expectativas del gobierno en términos de aplicabilidad a sus políticas públicas y de horizonte de realización de su gobierno, va a tener que ser revisado y probablemente reformulado. Solo para terminar, no podemos dejar de tocar este punto, en que nos estén dando las señales. Lo que en forma personal me llama más la atención, más allá de la vocera de gobierno, es lo que ocurre con la ministra de Seguridad. ¿Cómo no se previó, pensando en que el gobierno le vaya bien, cómo no se previó el estudio de estos ministros? ¿En qué sentido? No por capacidad, sino que en el sentido de ella, esto de que pasó con la PDI, no tiene poder de negociación política ya en las cámaras. ¿Por qué? ¿Qué está pasando No, ahí? bueno, claro, eso ya es una cuestión como de casting, ¿no? Eh, es lo mínimo que se le pide a un presidente que va a armar su gabinete, a su equipo, digamos, es que averigüe, digamos, las potenciales posibles yayas que tiene, y en este gobierno hay varios que tienen algunas yayas por ahí, como quienes defendieron a Pinochet en Londres, otros lo defendieron en el caso Rix, que son ministros, ¿no? A mí me parece eso potente, me parece fuerte, ¿no? Que haya un ministro de Justicia y Derechos Humanos que sea pinochetista, digamos, eso me parece intenso y grave. Pero lo que pasó con la ministra, claro, efectivamente hay una cadena de mando que no se entiende muy bien, quedó todo medio difuso. Al final, el chivo expiatorio fue el director de la PDI, quien asumió toda la responsabilidad, por supuesto, salvando toda la cadena hacia arriba. Todas esas cuestiones generan un ambiente de confusión y que es un gobierno que efectivamente actúa sobre la base de la emergencia. Insisto en esto. Se está gobernando como se hizo campaña. Y eso es complejo, ¿no? Es el mismo concepto plataforma, el mismo concepto madre. La emergencia, la reconstrucción, la reconstrucción. Cada vez que tú dices reconstrucción, estás por defecto diciendo que recibiste un país destruido. Tú reconstruyes lo que está destruido o lo que está en el piso. Entonces esa permanente también asimilación a la que lo anterior fue todo un fracaso y lo que ellos vienen a hacer es parar un país nuevo, genera, así como en nivel de inconsciente colectivo, del imaginario colectivo, una suerte de cansancio. Ya, ¿hasta cuándo seguís pelando el gobierno anterior y te pones a trabajar tú y a llevar adelante tu propio plan, ¿no? Creo que está metido en un... O sea, mira, para terminar, lo de Mara Sedini. Con esto porque es un fenómeno Mara Sedini. ¿En qué sentido? Es como la antivocera, ¿no? Ahí donde hay un problema que puede ser medianamente grave, Mara Sedini lo transforma en un problema grave, ¿no? Y esto
claro, pesa la porfía de Kast, del presidente Kast, por mantenerla en el cargo, en algún momento va a tener que tomar una decisión, porque si el barco navega en aguas turbulentas, lo que produce Mara Sedini cada vez que intercede es que ese barco no solamente navegue en mareas turbulentas, sino que se desplace en una tormenta perfecta, ¿no? Entonces ahí yo creo que el ojo político tiene que empezar a funcionar, la mano política tiene que empezar a funcionar, porque no le está haciendo ningún favor como vocera. Bueno, gracias Javier. Esperamos nuevamente la próxima semana tener toda una semana, cierto, de contingencia política nacional e internacional. Punto de fuga. Nos vemos la próxima semana. De todas maneras, con Chao, algún chao. invitado o invitada. Que Chao, estén chao. muy bien. Buena Chao, semana. chao.